¿quiénes son las víctimas? Porque aquí es donde entra a veces el juzgar a alguien que fue víctima. Ujú. ¿Por qué te metiste ahí? ¿Por qué le hiciste caso? Pasó con una persona que estuvo aquí en la mesa y él estuvo en Cristo Vive. Sale el capítulo y muchos de que es que ¿por qué te metiste ahí? ¿Por qué no te salías? Y ahí ven temas de manipulación psicológica y todo esto. La psicología coercitiva. Ajá, ¿perdón? La psicología coercitiva. ¿Qué es coercitiva? Que es la que se usa en las sectas. Ok. Manipular. Ya. Manipulación. Entonces, acabas de decir algo que a mí me molesta mucho porque es bien fácil juzgarlo. Sí. Es bien fácil hablarlo cuando no tienes ni la menor idea de lo que esa persona vivió. Ujú. Y aparte aquí en el cuarto incómodo tenemos esa regla de escuchamos, pero no juzgamos. Es muy triste. No eres Dios ¿No eres Dios? No, para no, juzgar. no, Para es muy juzgar. triste, mira. En estas investigaciones de trata de personas, todas fueron acompañadas de testimonios, Ujú. que han sido los testimonios que en mi carrera más me han marcado y Ujú. me han cambiado también como personas. ¿Qué te han platicado? Nosotros somos de Monterrey, que es la capital de Nuevo León, el estado industrial de México y el segundo más importante en materia económica. Nosotros no tenemos pobreza Ujú. como existe en otros estados. No la conocemos, pero deberíamos de informarnos para saber cómo viven las personas Ujú. y cómo alguien te puede creer una oferta laboral en Monterrey en donde te pueden pagar 400 pesos a la semana. Y migrar de Guerrero, de Chiapas, de Oaxaca, porque voy a Monterrey por 400 pesos a la semana. Wow. Eso es triste. O sea, es muy triste, pero pasa, Ujú. porque son necesarios 400 pesos a la semana. Que este ingreso familiar pues te impide que tus hijos estén educados, que tengan acceso a la educación, que tengan acceso a la información. Pues son las necesidades básicas. A los servicios de Al salud. internet. Ujú. Al internet. O sea, no hay TikToks de que la trata de personas, no, Al alimento. Sí. al alimento. Entonces, ellos viajan sin un celular. Oye, mamá, te paso el GPS, te paso No, la verdad es que no. Ellas llegan a ciegas y es cuando son reclutadas. Casi creo que nos estás contando lo que pasó en Jalisco. Juchitán, ¿sí? ¿Juchitán? En Teuchitlán, Jalisco. Teuchitlán. Sí, me imagino, o sea, no es algo nuevo lo que hemos visto. O sea, al parecer esto tú lo has visto desde Es que años mira, atrás. no es algo nuevo, güey, pero ahora ya no hubo manera de que lo taparan No. tanto. Ajá, ándale Ese eso, o fue el sea, tema, güey. muchos creen que es nuevo de que, yo no sabía, que claro que se sabía, o sea, pero ahora se hace más público y pues tú lo viste desde años atrás. Desde muchos años atrás y bueno, las redes de tratantes tienen muy definido el perfil de sus víctimas, ¿no? Ujú. O sea, a lo mejor Perfil físico, no, Perfil socioeconómico. socioeconómico. el perfil físico, Ok, que es el comercio de la mujer, ok, ya. Ujú. en donde en este negocio la mujer tiene que tener una belleza, Ujú. tiene que tener cierto cuerpo, ciertas características físicas, tiene que ser vulnerable, o sea, que no se defienda, tiene que estar sola, que no tenga amigos, que no tenga familia cerca. En tus investigaciones, ¿has llegado a encontrar cómo los delincuentes llegan a ese tipo de perfiles? ¿Redes sociales? Bueno, ahorita en redes sociales. Ujú. ¿Antes cómo era? Antes, por ejemplo, me tocó entrevistar a una víctima. El noviazgo también es un modo de operar. Ok. El enamorar a la víctima. Hombre, no mames. El enamorar a la víctima y bueno, tú vas a Guerrero. Estoy poniendo un ejemplo. O del centro para el sur, que es de donde más se reclutan en Nuevo León. Tú viajas, Ujú. ¿no? Y empiezas a enamorarla. Empiezas a enamorarla. Oye, vamos a mudarnos a Nuevo León. Y ella se va. ¿Tanto dura una inversión así de...? O sea, el negocio ha ido evolucionando. Estoy hablando de antes de las guerras, donde las europeas eran llevadas. Ahorita son redes sociales, son ofertas de trabajo por internet. Está cabrón. Pero siempre ha habido alguna manera de operar y en las historias tú te das cuenta de la vida que ellas llevan después. Porque una vez reclutadas ya no se pueden salir. Son pocas las que han logrado sobrevivir a la trata de personas. Y una vez que sobreviven, qué bueno, pero es mucho más importante también cómo se reinsertan a la sociedad, porque no es fácil volver a creer en alguien, no es fácil que te den trabajo. Pues digo, Nada es a fácil. lo mejor está mala palabra que voy a emplear. Siempre.
técnicamente hablando, pero pues son personas que salen traumadas. Sí. Muy traumadas, muy Sí. traumadas. Es un trauma muy fuerte para ellas. Pero yo quiero preguntarte aquí un poco más de que qué es lo que experimentan o qué te platican que experimentaban estando dentro. Bueno, dependiendo el tipo de explotación, la que más se da es la explotación sexual. La explotación laboral, no crean que es de mi jefe me explota 10 horas en el trabajo y Lo me que hace, sufre Pablo. y me hace venir el fin de semana. Y me pagan con pizza las horas extras. No. La explotación laboral se da más en otro tipo de países y estados donde los niños son explotados en las parcelas que están trabajando, los adultos mayores. Los mineros. Los mineros, y de ahí después sale tu bolsita de marca. Tu porque- iPhone. Sierra iPhone. Leona, buscando los todo diamantes. eso, el tráfico de órganos, que en Nuevo León no tenemos el delito tal cual. Pudiera existir, no tenemos casos documentados. Pero en dónde sí. En otros países como la India, Ok. en donde es más fácil, es que traficar un órgano, pues digo, a lo mejor mucha gente puede decir, claro que sucede. Seguramente sí sucede, pero para que suceda debe haber una serie de expertos para poder Y gente coludida. extraer un órgano y saber colocarlo, y o sea, no Sí, es sí, tan pues no sencillo. cualquiera. Nada, es tan aparte con el fácil. servicio del IMSS que tenemos, pues no mames. No es tan fácil, pero en la sexual sí hay muchas historias. Sí, y ahorita mencionabas que, o sea, fueron los casos que más te impactaron o que más te, como, pues sí, te dieron emocionalmente alguno de estos que te haya cambiado. Una chica de Guerrero. Ajá. Y creo que de ahí también parte mucho la perspectiva de género, porque igual, engañada, llega a Nuevo León. Ella estuvo explotada sexualmente 9 años en Monterrey, la capital de Nuevo León. Llega un operativo federal, ella logra escapar, pero antes de escapar, pues agarra sus cosas, sus pocas pertenencias que tenía, y de alguna manera ella regresa a Guerrero con su familia después de 9 años a respirar y decir lo que había pasado, y de su casa la regresan. La regresa Por miedo a que la siguieran. No, por ignorancia, porque el padre de familia dijo, es que tú te estabas dedicando a la prostitución. Ay, no mames, cierto. Y ella se regresa a Monterrey. O sea, y ahí te das cuenta de este patriarcado que existe en México, de una ignorancia de que la trata de personas no es prostitución. Ella estaba esclavizada y su familia no la entendió. Porque aparte Diosito no le iba a aceptar, seguramente. Sí, claro. Por creencias. Todos los estados tenemos costumbres, ¿no? Costumbres, tradiciones. En México... E ignorancia México también. es multicultural. Entonces hay estados donde se siguen llevando tradiciones a cabo que hoy en día son delitos. O No sea, te vayas tan lejos. Hace 2-3 semanas amarraron una lechuza en un árbol, cabrón. Sí. Ese tipo de pendejadas existen todavía, güey. sí existen. En México existen, y una mujer puede ser juzgada por eso. Sí. Entonces esta chica se regresa a Monterrey, y aquí ella se empieza a reinsertar socialmente. Solita. Sola. Ella se ingresa a una asociación que protege a víctimas de trata. Qué chingón que exista eso. Y es alguien de reconocerse, porque actualmente ella lleva una vida funcional. Qué huevos. Sí, lleva una vida funcional, pero bueno, el proceso de ser tratada es muy difícil. Sí. Los modos de operación seguramente han ido cambiando, pero en este tiempo en el que yo investigué, todos los testimonios coincidían en el reclutamiento de niñas. En el reclutamiento de niñas, me refiero a 11, 12 años, 13 Que años. ni siquiera son adolescentes todavía. Pues no tienen un raciocinio para decidir, para tomar decisiones. Y pues bueno, si consideras los 12 años, las explotas 10 años, ya tienen 22, ponle 25, ya para el comercio y el negocio, la demanda ya no sirve. ¿Y O qué sea, les pasa a ellas? Ahí, bueno, ellas me platicaban que había una jubilación, como que pues bueno, tú ya fuiste usada por muchas personas, ya no te van a querer, ya no cuestas lo mismo. Ya te chupó el diablo. Como un carro. Y entonces hay una jubilación que ellas me platicaron en su momento, en donde pues bueno, para el negocio ya no vas a servir. Entonces hay 2 opciones. O que te sumes al negocio, y ellas pasan en muchas ocasiones de ser víctimas a ser victimarias. Ok. Y entonces entra este término que hoy se conoce como madrotas. Madrotas. Ajá. Y que vemos en los operativos de la policía, mujeres detenidas
por trata de personas. Ujú. Pero casi el 100% de ellas antes fueron víctimas. Chales. Pues ya se las saben Y pues todas. no tenían opción, o sea, es de Ya que no es hay- eso o... O no es. Ujú. O no Ay, es. güey. O traumas que las dejan a ellas marcadas de por vida. Ayer te platicaba, o sea, uno... Quiero aclarar que ahorita estaba hablando con la Switcher y con Pablo. Bueno, la Switcher se La escucha Switcher. muy feo con mi prometida Itzel. Sí, es un novio. Dale un golpe, por favor. Aquí. ¿Cómo que la switcher? Pues Pues dile a la switcher que lo haga que, desayunar. lo que me comentaste ayer no se los comparto, no, les dije ahorita para conservar el factor sorpresa, pero está muy mierda tanto lo que ustedes van a escuchar ahorita y usted morboso en el carro o en la oficina que estén viendo o escuchando esto, viene fuerte lo que nos va a comentar Marcelo ahorita. Ok. Hay muchos tipos aquí. El objetivo de las redes de trata es que la persona, si logra salir, pues que no evidencie el problema, Ujú. que no denuncie, que no... Y se los dejan claro, no nada más de palabra. Una de ellas llegó a platicarme en alguna noche de jubilación, ¿no? O sea, se las llevaban ya no servibles Duda aquí, ¿cómo consideran que ya no sirven? ¿Por la edad? por la edad. Ok. Es el comercio actual. Ok. Ujú. Yo se los preguntaría actualmente a los hombres. Es pregunta abierta. Adelante. ¿Qué te gusta más? ¿Una mujer de 40 años o una de 20? Depende. Habrá de todo tipo de respuestas, pero pensemos en el comercio regional Sí, de las personas Ujú. y existe un machismo. Sí. O sea, que no podemos evitar. Bueno, lo mismo es con la trata de personas. En uno de los testimonios llegó a platicarme que le ingresaron un cohete en sus partes íntimas, en su parte íntima, y lo truenan. No murió, pero quedas dañada por el resto de tu vida. No mames. Y no puedes hacer ya muchas cosas. Como por ejemplo, hablar por el trauma. No vuelves a emitir una sola palabra. No vuelves a tener una relación de pareja. No tienes familia. O sea, lejos del tema físico, es un tema psicológico O sea, es totalmente. un poco de ambas, me hace. O sea, Sí, o meterlas con animales salvajes, No o mames, sea, ¿De qué manera? meterlas así como estas tantas versiones que surgieron del Rancho Izaguirre, que los metían también a veces con animales salvajes, que sí, un león, que sí, tantas cosas que escuchamos que hoy salen a la luz pública. La verdad es que desde antes pasaban todo esto a testimonios que recabé, o sea, a palabras de las víctimas. Pero, o sea, ¿los metían con animales salvajes para que los atacaran? O... Para asustar. ujú. Ya, o sea, es un tema psicológico. Sí, es psicológico. O sea,